iniciar el tema es necesario que recordemos algunas de esas generalidades de la historia de la medicina, para que tengamos presentes cómo ha sido la evolución de la concepción salud y enfermedad, partiendo de esa consideración mágico-mística religiosa, por la cual se consideraba una persona podía llegar a obtener salud o presentar alguna situación que le generara enfermedad. Concepciones que por supuesto corresponden a periodos de la historia como la prehistoria e incluso pertenecen a algunas de las primeras civilizaciones de la Edad Antigua. Sin embargo, hemos tenido expositores o autores ejemplares que se han encargado de contribuir a la evolución de esa percepción y de ese entendimiento. Hipócrates, hoy considerado el padre de la medicina, fue uno de los primeros en pronunciarse acerca de que existía una condición ligada a nuestro nivel terrenal, a nuestro nivel de ser humano, responsable de romper el equilibrio. Él lo proponía a manera de equilibrio entre los humores. Paralelamente a la evolución de ese concepto, fueron apareciendo herramientas que nos ayudaron a investigar un poco más acerca no solo de las condiciones de salud, de las condiciones de enfermedad, sino de todo lo que existía alrededor del ser humano, como individuo y como población, que causara o tuviera algún efecto. De allí la necesidad de una ciencia que permitiera comprender o abarcar todas estas estrategias. La epidemiología, que no solamente ha tenido como enfoque la descripción de cuántos, en dónde, cuándo, sino que además ha tenido dentro de sus más grandes objetivos la tarea de explicar el por qué y el cómo se producen estas enfermedades, con el fin de podernos anticipar a la presencia de ellas, de poderlas prevenir, entendiendo bajo ese enfoque epidemiológico que, primero, las enfermedades no ocurren por azar. Segundo, las enfermedades no se distribuyen homogéneamente. Y aparece entonces el concepto de causalidad, que también ha tenido representantes importantes para cada uno de los modelos. ¿Qué rayos es eso? Estos modelos pertenecen o están enmarcados en una perspectiva de causalidad concreta. Tenemos dos perspectivas de causalidad, una la determinista y la otra la probabilística. La determinista básicamente lo que busca es identificar las causas necesarias y suficientes para que se genere una enfermedad. Sin embargo, al ser tan sencilla, presenta bastantes dificultades. Quizás la más importante de ella tiene que ver con que es imposible identificar las causas necesarias y suficientes para muchas enfermedades. Esta aplica perfectamente para las enfermedades de tipo infeccioso. A nivel del individuo, nos resulta completamente imposible identificar una causa que anteceda siempre a la aparición de una enfermedad. Por ejemplo, con el desarrollo de la diabetes, a nivel individual, es imposible poder determinar estos dos elementos, la causa necesaria y la causa suficiente que intervinieron para que el individuo desarrollara su evento. Y bajo esta mirada determinista, pues también resulta imposible predecir si una persona con una cierta causa o un conjunto de causas desarrollará siempre una enfermedad determinada. Como se hace imposible predecir si una persona desarrollará o no una enfermedad, entonces surge una propuesta que tiene que ver con aproximémonos en la predicción y asignémosle una probabilidad de que ocurra o no. De allí el nombre de esa perspectiva, probabilística. Pero antes de continuar avanzando, centrémonos en los modelos que nos propone la perspectiva determinista, que de alguna manera nutren nuestro conocimiento y nos ayudan a explicar, si no todas las enfermedades, es un buen número de ellas. Entonces, recordemos, dentro de esta perspectiva determinista de causalidad, encontramos dos modelos. La triada epidemiológica, que nos menciona que no existe un solo elemento básico, como es el caso del agente etiológico, sino que debe existir además el huésped, y ese huésped debe contar con ciertas condiciones que lo hagan especialmente susceptible. Y adicionalmente debe existir un ambiente. Esa es lo que se denomina la triada epidemiológica. Ahora, antes de continuar avanzando con el siguiente modelo, podemos llegar a desglosar en qué consiste esa triada epidemiológica, resaltando especialmente las características de cada uno de estos actores. El agente, entendiendo que no solamente son de carácter biológico, involucrando aquí a los agentes
infecciosos más frecuentes en el ser humano, como son las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos. Pues también tenemos agentes de carácter físico, como el calor, la electricidad, el ruido, las radiaciones, las vibraciones. Tenemos agentes químicos, dentro de los cuales hacemos dos grandes distinciones de acuerdo al origen de esos agentes químicos. Pues bien podrían ser endógenos, producto de la elaboración y secreción de un organismo, y los agentes químicos de origen exógeno, dentro de los que podríamos incluir los alergenos, los tóxicos, las sustancias psicoactivas. Y otro de los agentes que también podemos contemplar pueden funcionar dentro de esta tríada epidemiológica de causalidad son los mecánicos. Todos aquellos que tienen la capacidad de ejercer un efecto cortopunzante, de ejercer fricción, de ejercer estiramiento, presión o peso, están incluidos dentro de esta categoría. Ahora bien, en cuanto a lo que al huésped respecta, pues es necesario tener en cuenta todos estos elementos que hacen que se aumente y disminuya la susceptibilidad para desarrollar un evento. Todas esas condiciones de la persona, la edad, el sexo, la raza, los genes, la herencia, el estado inmunológico, el estado de su sistema inmunológico, los factores psicológicos, el lugar de donde viene, el lugar en donde vive, la ocupación, el estilo de vida, a lo que podemos denominar hábitos o costumbres, su estado civil, sus condiciones sociales y sus condiciones económicas, también hacen parte de lo que evaluamos en la tríada epidemiológica cuando estamos haciendo referencia al huésped. Y finalmente, dentro de esa tríada, el elemento ambiente, que podríamos agruparlo incluso en términos geográficos, haciendo referencia a la altitud, a la latitud, al clima, a la ecología, al agua, la disposición del agua, las condiciones del agua a las que se ve expuesta cualquier persona o una población, las condiciones de higiene, las condiciones económicas, políticas e incluso las condiciones religiosas, hacen parte de ese elemento ambiente que integra la trama epidemiológica. Y es necesario considerarlas de esta manera porque en buena medida es así como vamos a obtener las variables que nos generan cualquier estudio a la hora de hacer descripciones, a la hora de analizar los datos y a la hora de empezar a probar o aplicar la estadística inferencial para sacar conclusiones que nos permitan hallar causalidad en nuestros estudios epidemiológicos. Este modelo fue ampliamente aceptado durante la segunda mitad del siglo XIX, con todo el desarrollo de la microbiología, porque facilitaba el entendimiento en cuanto a las enfermedades infecciosas y a la presencia de ese agente etiológico que terminaba por desencadenar la enfermedad. Pero aparecen dos elementos claves: las causas necesarias y las causas suficientes. Es claro, por ejemplo, que para desarrollar tuberculosis es necesaria la infección o la presencia en el organismo por parte de la micobacteria tuberculosis, pero no es suficiente. Por eso es que tenemos muchas personas en el mundo que están infectadas por la micobacteria, pero no necesariamente han desarrollado la enfermedad de la tuberculosis. El modelo de causas componentes, que básicamente da una perspectiva más amplia y un poco más flexible que aplica a todo tipo de enfermedades, no exclusivamente las infecciosas. Pues este modelo postula que una enfermedad es el resultado de la combinación de múltiples factores, causas componentes, que actúan en conjunto para formar una causa suficiente. En este orden de ideas es necesario que comprendamos estos conceptos porque de esta manera empezamos a plantear nuestras investigaciones epidemiológicas según el tipo de estudio que queramos llevar a cabo, según el tipo de análisis que queramos aplicar en nuestro estudio, entendiendo que hay diferentes estrategias para llevar a cabo investigaciones en el marco de los estudios descriptivos, los estudios explicativos y los estudios de orden predictivo. ¿Qué es una variable? Es una característica o condición, bien sea de orden cuantitativo o de orden cualitativo, que cambia. Es variable. Si no cambia, es una constante. Para considerar esas características que nosotros medimos en epidemiología, vamos a ver una representación de lo que son los indicadores.
Por medio del siguiente algoritmo, lo que pretendo es mostrarles de manera práctica cómo podría llegar a entenderse y agruparse. No significa que estén aceptados por un modelo teórico la forma de agrupación que vamos a ver, pero sí nos sirve para poder tener un acercamiento a este tipo de medidas, a este tipo de elementos evaluados que denominamos indicadores en epidemiología. Entonces podemos hablar de indicadores que nos hablan acerca de la frecuencia o incluso de la distribución. A ese mismo nivel nos podemos encontrar con indicadores que nos hablan acerca de asociación y de impacto potencial. Para empezar a ver entonces esos indicadores de frecuencia, nos remitimos a lo más básico, a las herramientas más sencillas que nos ofrece la epidemiología, sin decir que son las menos importantes. Tenemos entonces a esa estadística que nos permite medir la tendencia central, que nos permite medir la distribución de los datos. ¿Qué conocemos acerca de medidas de tendencia central? De acuerdo a las características de la variable que estemos midiendo, podemos hablar entonces de la media, de la mediana y de la moda. Por supuesto, cada una de ellas pertinentes para el tipo de variable. Pero asimismo, estas medidas de tendencia central nos acercan a las frecuencias. Por otro lado, en esa estadística descriptiva, habíamos mencionado el tema de la distribución. ¿Cómo medimos distribución de los datos? Por medio de el rango, la desviación estándar y la varianza que encontramos en esos datos. Pero no son las únicas herramientas que tenemos para evaluar en términos estadísticos las características de los datos que estamos analizando. También encontramos el enfoque de relatividad que podemos tener por medio de los datos. Y aquí nos encontramos entonces con la proporcionalidad, teniendo como ejemplos la proporción y la razón. Y por otro lado, encontramos esos datos relativos, pero dinámicos, que nos ayudan a entender el comportamiento de un evento, de una enfermedad o de una situación particular en cuanto a su incidencia, prevalencia. Y si involucramos la variable tiempo en esas medidas, en esa observación, hablamos entonces de las tasas. Pero no olvidemos que también estamos hablando de indicadores que nos acercan a la asociación. Dentro de esos indicadores que nos acercan a la asociación, encontramos el riesgo relativo y la odds ratio. Medidas de asociación que van a aplicar de acuerdo al tipo de información que tengamos a la variable y a la metodología que nuestro estudio haya determinado. Pues nos ofrecen información que además debe ser interpretada de manera diferente. No es lo mismo riesgo relativo a OR. Y en cuanto a las medidas de impacto potencial, podemos encontrar la fracción de riesgo atribuible, podemos encontrar la fracción de riesgo atribuible y el riesgo atribuible, entre otras.